Aquí estamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, los convoqué a esta reunión porque hay algunas preguntitas todavía por ahí, sobre todo con el punto 2 y 3. Alguno, alguno más con el 3 que con el 2, porque ¿qué? No asistieron a la primera clase de electrónica, yo les subí un video tutorial explicándoles paso a paso cómo se hacía el punto uno. Si no han hecho el punto uno, mire, le voy a copiar por acá. Todavía creo que está en el chat, ¿sí, no? Ahí en el chat ¿qué? Un link que lo direcciona a mi canal de YouTube y ahí está bien explicadito cómo hacer el punto uno. El punto uno simplemente era diseñar circuitos en serie, paralelo y mixtos, tanto con imágenes como con símbolos. Eso era lo que les pedí en el punto uno. Y lo podían hacer con el cocodrilo, lo podían hacer en el cuaderno, como quisieran, pero en todo caso que sí se diferenciara bien los tres tipos de circuitos que hay. Yo creo que lo han visto ustedes en años anteriores, entonces aquí solamente era como una repetición para que ustedes meterlos al cuento. Creo que hasta ahí, ¿sí, no? El punto 2, sí, ya no lo he explicado, entonces, pero yo dejé por ahí unos videotutoriales explicando un poquito sobre el tema, pero para que no los han visto. Entonces, voy a comenzar por aquí explicando un poquito en la plataforma qué les he subido ahí a la plataforma, porque todavía tienen 8 días para realizar los trabajos. Entonces, voy a compartir pantalla un momentico. ¿Dónde está la plataforma por aquí? Se me borró ya. No la veo. Creo que es esta. Sí. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver por aquí. Voy a entrar por lo menos al segundo bloque de integración. Y en el segundo bloque de integración, ¿qué les hemos subido? Vean, está la guía didáctica para que ustedes puedan guiarse por ahí. Está toda la guía, la que les llegó a ustedes. Está un anexo de ciencias naturales del profesor Diego, que creo que también les ha dado clase. Están unos ejercicios de matemáticas del profesor, ¿quién es? Wilson, creo. Eh, Está el documento que yo trabajo, que es el de circuitos eléctricos, magnitudes para el área de tecnología informática, pero no quiere decir que este documento sea la última palabra, ni la última, no. Ustedes pueden buscar más información por otro lado, es solamente como una guía. Y están los anexos del profesor Gustavo, el de educación física y artística, el profesor, aquí lo pueden bajar. Por aquí pueden subir el documento que les estamos pidiendo, las 5 asignaturas que estamos integradas. Aquí están, documento de Word o PDF. En este caso no se les va a pedir ningún documento así adornado ni nada por el estilo, sino simplemente es un documento Word o PDF donde ustedes desarrollan todos los trabajos. Y por aquí pueden subir el producto del profesor de educación física. También él está pidiendo un PowerPoint, entonces ahí va a salir aparte. La profesora Marta les manda ese librito por ahí, pero solamente va a utilizar 2 paginitas, la página 22 y 23. Y últimamente les subí yo 2 videos adicionales para que ustedes desarrollaran el punto 2 y el punto 3. No sé si lo habrán visto, el anexo 7 y el anexo 8. Son videotutoriales que están en YouTube en donde explica muy bien qué es la ley de Ohm. Entonces, si tienen alguna duda, vayan a esos videitos que ahí les explica muy bien eso. Pero hoy también les voy a explicar un poquitico para que entiendan qué es eso. Entonces, para que no se queden ahí solamente con lo que dice el video. Y también algunos estaban pidiendo la aplicación, no la habían podido bajar de internet. Entonces, el anexo 9 le subí la aplicación Cocodrilo, que es una aplicación con la cual ustedes pueden diseñar circuitos eléctricos, ahí como si fuera algo real. Entonces, aquí pueden bajar la aplicación, pero solamente funciona para computadores, para celular no creo que funcione. Entonces, para los que no tienen computador, les va a tocar a mano diseñar esos circuitos. Esto es lo que tiene la guía. Entonces, en la plataforma. Es bueno que ingresen a la plataforma. La plataforma cambió de operador. Ahora ingresan ustedes muy suavecito, entran a la página del Migane y dice aprendizaje en casa, la opción de aprendizaje en casa, y el usuario es un número de cédula y la contraseña también es un número de cédula. Así normal, ¿verdad? ¿Cuál Sin ningún... cédula? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál cédula? Somos menores de edad. Bueno, qué pena con ustedes. Sí, Ay, un número de tarjeta. Ay, qué pena, no, pero es que yo sé que hay unos mayores de edad, antes yo hablaba era con ellos. Entonces, no mentira, con la tarjeta de identidad, qué pena. Sí.
La mayoría tiene tarjeta de identidad, número de tarjeta de identidad y contraseña, número de tarjeta de identidad. Sin letras, sin comas, sin nada por el estilo. Solamente datos. Muy fácil de ingresar en esta vez. Se lo pusimos más fácil. Bueno, esto, por ahí lado. Pregunta hasta ahí. Vamos desarrollando preguntas hasta ahí. ¿Hay preguntas? ¿Alguno ha tenido dificultades para ingresar a la plataforma? ¿No ha podido? Esto, o no qué? ¿O no han podido desarrollar el punto 1? Para eso es esta reunión. Esta reunión vamos a hacerla así como un conversatorio donde podamos ir definiendo dudas. Que no sea el profesor el que hable y hable y hable. Si ustedes preguntan y yo voy contestando para no ¿qué? Para no ponerme a explicar todo el trabajo como tal. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí con lo que he hablado? ¿Ninguno? Ah, bueno, todo está clarito hasta ahí, ¿sí, no? Bueno, vamos con el punto 2 entonces. El punto 2 que les pide, vamos a compartir esa pantalla otra vez por aquí. El punto 2, ¿dónde dice punto 2? Creo que es esta. Vamos a ver. Sí. El punto 2 le dice leer el numeral 4 y 5 del documento circuito eléctricos magnitudes con base en la lectura definir las magnitudes que intervienen en un circuito eléctrico, intensidad de corriente, resistencia y voltaje y cómo se relacionan dentro del circuito eléctrico, ley de Ohm. ¿Qué quiere decir esto? Así en español, hablando en los términos de ustedes. Le estoy pidiendo simplemente que definan qué es intensidad de corriente, deben buscar la definición, qué es voltaje y qué es resistencia. Entonces, para eso yo les pasé a ustedes un documentico muy bonito. Les vuelvo a compartirles pantalla. Creo que es esta. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? ¿Sí no? Yo creo que han estado revisándolo, ¿sí no? Y por acá más arriba vamos a ver qué es eso. Vamos a ver, esto es un documento como de 18 páginas. No le estoy pidiendo tampoco todo el contenido, sino que nos vamos simplemente donde dice magnitudes eléctricas, magnitudes y unidades eléctricas. Entonces, ¿qué les dice el documento? Comparen la corriente eléctrica como si fuera un tanque de agua. Un tanque de agua. Entonces, este es el tanque de agua, estos son los tubos por los cuales circula el agua, aquí está la llave por donde sale. Entonces, les dice un poquito, comparen eso con un tanque de agua y vamos a mirar la analogía a ver qué pasa. Comencemos dejemos intensidad como de segundo. Entonces, comencemos con la tercera. ¿Qué es voltaje? Entonces, a ustedes les dicen, bueno, ¿qué es el voltaje? Voltaje también se le llama diferencia de potencial o también tiene el nombre de tensión. Tienen tres nombres, voltaje, diferencia de potencial y tensión. Lo pueden llamar como sea las tres formas. Entonces, es una fuerza que se aplica. Ya llegó mi amiga Sharon y comienza a preguntar. No, listo. El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones dentro del circuito. Los electrones, recuerden que los electrones hacen parte del átomo. Un átomo se compone del núcleo en la parte central y por fuera entonces están circulando los electrones y el último electrón siempre es el que se moviliza. Cuando hay una fuerza que lo impulsa, los elementos tienden a perder el último electrón que tienen. Entonces ese electrón se va por un conductor, en ese caso puede ser un cable de cobre y eso es el que se traslada. Entonces, pero hay una fuerza que lo impulsa y esa fuerza que lo impulsa es el voltaje. Y entonces, dependiendo del voltaje, entonces o tiene mayor velocidad o tiene menor velocidad. Por eso hay los voltajes. ¿Cuál es esa fuerza que impulsa los electrones? Entonces están las pilas, las baterías, los dinamos. Son todos aparaticos que ayudan a impulsar dentro de un circuito a los electrones para que se vayan de un lado a otro y produzcan lo que nosotros queremos. Ya puede ser luz, ya puede ser calor, ya puede ser que mueva un motor, bueno, depende para lo que tengamos el circuito. Pero en ese caso, entonces, dependiendo del voltaje, hay pilas de 4.5 voltios, hay pilas de 9 voltios, hay pilas de 12 voltios, y de ahí para arriba, todas las que usted quiera. Las pilas de un automóvil, ¿cuánto tiene una pila de un automóvil? Una motocicleta está entre 10 y 12 voltios, pero ahí para arriba, la de un carro es mucho más grande, y si usted
y la que usted le llega a su casa es por lo menos la corriente eléctrica es a 120 voltios. Entonces hay de 220 voltios que mueven los aires acondicionados y así sucesivamente. Eso es el voltaje, es la fuerza, es algo que comienza a impulsar, es un motor que comienza a impulsar los electrones. Entonces, ustedes me definen eso, simplemente copien la definición, pero deben saber qué es eso realmente el voltaje, la tensión o la diferencia potencial. Entonces, definen qué es eso. Lo segundo que tienen que mirar, ¿hay preguntas ahí con voltaje? ¿No? Ah, bueno, lo otro que tengo que decir es que el voltaje se mide en algo que se llama los voltios. Y los voltios se representan por la letra B corta, o V como ustedes la conocen. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien, ¿sí, no? ¿Alguien tiene preguntas? Creo que no, ¿no? Entonces vamos con la segunda. La intensidad de corriente. ¿Qué es intensidad de corriente? Entonces, cuando los electrones se comienzan a moverse por el cablecito, entonces hay que mirar cuántos electrones pasan por ese cable en determinado tiempo. Entonces hay una formulita que dice, es la cantidad de carga eléctrica, porque hay gente por aquí ingresando. Bueno, es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección de un conductor por un tiempo. Entonces comienzan a pasar los electrones por ese cable y pasan los electrones. Entonces yo le digo, ¿cuántos electrones pasan por ese cable en 4 segundos? Un ejemplo. Entonces ahí me bota un valor. Entonces esa es la intensidad. Entre más electrones pasen, es mucho mayor la intensidad en un circuito. Entre menos electrones pasen, entonces es menos la cantidad, es menos la intensidad en un circuito. Y se representa por la letra I. La letra I. Y esta intensidad de corriente se mide en una unidad de medida que se llama el amperio. Mira, aquí está, amperios. Es la unidad de medida con la cual se mide. Entonces, cuando yo le diga, ¿cuál es la intensidad de corriente de un circuito? Entonces, usted hace la operación y al último me dice 15 amperios o 10 amperios. Entonces, deben saber. El amperio es una carga muy alta, entonces cuando ustedes están trabajando circuitos reales, ellos se dividen en miliamperios, ¿ya? Entonces mucho más, ese amperio se divide en 1000 partes, eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta parte. Entonces ya sabemos las dos, entonces voy a mirar aquí un poquitico, voy a dejar de transmitir acá y voy a mirar a ver si me entienden un poquito. A ver, venga, a ver, Franco, desactive el micrófono, Franco. Franco. ¿Qué me hizo? Chamorro, ¿está por ahí? Señor. Chamorro, entonces le lanzo la pregunta, a ver si me entendió. Defina defina qué es voltaje. Por eso no escucho al profe. ¿Qué es voltaje, Chamorro? ¿Quién le puede ayudar a Chamorro para definir qué es voltaje? ¿Se me han entendido o no? Pedrosa. ¿No? Profe, la tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud Pero que con cuantifica, sus propias palabras, ¿qué es eso? pues, potencial eléctriro ¿Pero que qué se es? expresa en voltios. Sí, expresa en voltios, pero realmente ¿qué es? ¿Qué es? Dígame. Venga, Mendoza, dígame, a ver. Mendoza levantó la mano. Está preguntando sobre el voltaje, ¿cierto, profe? Sí, señor. ¿Qué es voltaje para usted? El voltaje es la fuerza con la que, o sea, es la fuerza de entrada Ajá. que entra por un conductor. Y el voltaje pues, se asocia y pues se relaciona con otras magnitudes, pero como tal el voltaje es la Sí, fuerza potencial con la que es entra. una fuerza y esa fuerza es, por lo menos yo le decía, es con la cual se impulsan los electrones dentro del circuito. En ese caso, el Señor. voltaje lo dan las pilas, las baterías y toda esa parte. Recuerda que le dije de 9 voltios, de 12 voltios. Entre mayor voltaje sea la pila, mucho más rápido impulsa los electrones dentro de ese circuito. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Por lo menos que no sea tan abstracta esa definición que yo diga voltaje, pero ¿qué es voltaje? No, voltaje es algo que impulsa los electrones y ellos comienzan a girar dentro del circuito. Entonces, por esa parte.
Y Jaycee, ¿dónde está Jaycee? Por aquí. Jaycee ya hizo la tarea. ¿Dónde está Jaycee? ¿Está por aquí? Se me fue. Creo que salió. Bueno, ¿y qué es entonces intensidad de corriente? ¿Quién me puede colaborar? A ver si me entienden. Les explico otro poquito de intensidad de corriente para que ustedes se den cuenta. Mire, haga de cuenta que están en su casa y ustedes van a abrir la llave para llenar el tanque. ¿Ya? La tubería, del tanque, el tubo que lleva el agua a su tanque es una tubería de media pulgada, ¿sí no? Entonces, yo le podría preguntar cuántos litros de agua llegan a su casa en 5 minutos. Entonces, es mucho más fácil de entender que decirle cuántos electrones pasan por un cable eléctrico en 4 segundos. Entonces, hagan la analogía. ¿Cuántos litros de agua llegan a su casa en 2 minutos? Un ejemplo, usted me va a decir, llegan 7 litros o 20 litros, depende el chorro como esté llegando, depende la fuerza con que esté impulsando el acueducto del agua. Entonces, ¿alguien me puede definir ya con lo que les he explicado qué es intensidad de corriente? Hágale, Mendoza, que para Mendoza así como que está volando en esto. Hágale, lo escucho. La intensidad es la cantidad de electrones que pasan por el conductor. La cantidad de electrones que atraviesan el conductor, como decía usted, es la cantidad de Sí, energía señor, y voltaje. pero le falta una partecita, en determinado tiempo. Usted tiene que En decir determinado ahí, tiempo. sí, entonces, ¿cuántos electrones pasan por ese cable en 4 segundos? O en 1 hora, sí, algo así. Entonces, usted tiene que decir en determinado tiempo. Siempre la intensidad va amarrada Significa con la el, unidad de tiempo. va amarrada con el tiempo. Entonces, tengan en cuenta esa parte. Listo, entonces ya con esas 2 definiciones, yo creo que ya, si hay alguna pregunta, por lo menos dígame si era, ¿entendió? Si era, Y sí, profesor, ya sí. sé eso. Ya Bueno, hice esa parte. no importa que, no, lo importante es que me entiendan qué es cada cosa, porque ya en la segunda parte les decía va a ser mucho más complicado esto. Entonces, ¿en qué se mide la intensidad de corriente, Ciara? Ay, espera, antico. Acuerden las unidades de medidas. Cada una tiene una unidad de medida. Entonces, ¿en qué se mide la intensidad de corriente? Se mide. En mientras busca Jan Davis, que ingresó por ahí, le puede ayudar. ¿En qué se mide? ¿Amperios? En amperios, sí, señor. En amperios. ¿Y en qué se mide eh, la, en qué se mide la tensión? Jan Davis, ayúdele. ¿Volts, profe? En ¿Voltios? fuerzas. Acuerde, vea, yo puedo hablar. Hay veces el profesor por solamente por charla ustedes dicen, acuerde que el voltaje se puede llamar voltaje, se puede llamar diferencia de potencial o se puede llamar tensión. Entonces uno le puede lanzar la pregunta por cualquiera de los 3 lados para a ver si ustedes conocen bien las 3 definiciones. Bueno. Las 3 significan lo mismo, ¿sí no? Entonces cuando yo le digan qué mide la tensión, es el mismo voltaje y se mide en voltios. ¿Ya? La intensidad de corriente se mide en amperios. Hay que tener en cuenta esa parte para ahorita, para más adelante. Bueno, sigo aquí. ¿Dónde voy? Y me falta la última definición que yo les pedí. La última definición era la resistencia. La resistencia es la mayor o menor dificultad que opone un conductor al paso de la corriente eléctrica. Haga de cuenta que el agua está pasando por el tubo y hay ciertas rugosidades en el tubo que no dejan pasar el líquido, o hay basura que no deja pasar el líquido. Entonces, entre mayor sea la rugosidad del tubo o si está taponado, el agua puede pasar más fácil o menos fácil. En electrónica,
se utilizan unos elementos que son los cables. Hay unos cables que son conductores y hay otros que no son no conductores. Los conductores son los que presentan menos interferencia el paso de electrones. Entre esos están todos los que son los metales. Mira, aquí está, hay un ejemplo. El mejor conductor en este momento, a ustedes les han dicho que le han dicho que es el oro, pero no, realmente es la plata. La plata es el mejor conductor que hay. Y ojalá que todos los cables estuvieran hechos de plata. Pero por la cantidad y por lo fácil que es conseguirlo, el cobre es el metal más utilizado como conductor. Entonces, casi todos los cables que hay por ahí en la calle son hechos de cobre. Por eso los ñeros a veces roban ese cablecito, lo queman y lo van a vender como chatarra y se lo pagan bien. Colombia no es productor de cobre, pero es uno de los que mayor cantidad de cobre exporta al exterior por la cantidad de cobre que se roban de los cables. Entonces, mira, aquí está la opción de la plata, el cobre, el aluminio. Aquí está qué tanto conducen. Mejor conductor, en este caso la plata, el cobre, el hierro, bueno, listo. Y hay unos que llaman aislantes. Los aislantes son los que no dejan pasar los electrones muy fácilmente. Entonces, en ese caso está el vidrio, la porcelana, el barniz, la madera, el papel, la silicona, el plástico. Ustedes han visto que todos los alicates tienen plástico para que cuando usted está trabajando con corriente, no le pase un corrientazo como tal. Entonces, con estas tres magnitudes que le he explicado aquí, yo creo que no hay problema con la resistencia. Ah, bueno, la resistencia tiene una unidad de medida también. Y la unidad de medida debe estar por aquí, se llaman los ohmios. Ohmios, miren, aquí está, ¿vale? Y el símbolo es una herradurita hacia arriba, ¿verdad? ¿La ven ahí? ¿Alcanzan a ver? El ohmio. Entonces, si yo hablo de resistencia, ustedes me tienen que decir cuál es la resistencia en este circuito. Entonces, cuando me den la respuesta, me tienen que decir que es 4,75 ohmios. Y si le pido voltaje, tienen que decir voltios. Y si le pido intensidad de corriente, tienen que decirme amperios. Entonces, tengan en cuenta esa unidad de medida. Bueno. Entonces, si no hay preguntas sobre eso, o si hay preguntitas, aprovechemos ahorita, son las 3 unidades de medida. Simplemente ustedes deben definir, no se me queden con esta definición tan cortica. Busquen otras definiciones mucho más completas, ¿ya? Hay unas más completas, busquen en internet, busquen en otros libros, busquen en otra parte. Aquí simplemente dice tan, exactamente lo que es, pero tienen que buscar un poquito más para que puedan desarrollar el trabajo que les estoy pidiendo. Este es el punto 2, definir esto. Pero hay una partecita que dice cómo se relacionan los tres, cómo se relacionan las tres en la ley de Ohm. Había un viejito por allá, creo que era alemán, se llamaba Ohm. George Simon Ohm descubrió a principios del siglo XIX que en los circuitos la intensidad, la resistencia y la tensión se relacionan según la ley que lleva su nombre. Y apareció este famoso triangulito aquí, ¿vale? Eso está. ¿Qué dijo él? Las tres se relacionan en un circuito eléctrico. Entonces, la intensidad es igual ¿a qué? A colocar el voltaje y dividirlo por la resistencia. Entonces, si usted tiene si usted tiene el voltaje de un circuito y tiene la resistencia, puede muy fácilmente encontrar la intensidad. Si tiene si tiene el voltaje y la intensidad, puede muy fácilmente encontrar la resistencia. Y si tiene, ¿dónde está por aquí? Si tiene el voltaje, si tiene la resistencia y tiene la intensidad, puede encontrar muy fácilmente el voltaje. Entonces, este cuadrito lo encontró él ahí. Y creó este triángulo que está acá. Creo que por acá, o más abajo está más grande. Venga, lo buscamos aquí. Mira, aquí está. ¿Lo miran más grande aquí? Entonces, póngale cuidado cómo funciona esto. Si ustedes miran aquí este triángulo, voltaje está en la parte superior y abajo está resistencia e intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les pido a ustedes voltaje, ¿cuál es el voltaje de tan? Y ustedes conocen la resistencia y conocen la intensidad, simplemente ¿qué hacen? Tapan la B, ponga la manito ahí en la B y le queda abajo resistencia por intensidad. Si ustedes tapan con el dedo la B, abajo queda R y la I seguidita. ¿Qué pasa si usted tapa la R con el dedo?
¿Qué pasa si usted tapa la R con el dedo? Entonces usted coloca la R, la tapa y queda voltaje arriba dividido intensidad abajo. Para eso es ese triangulito que está ahí. Y si tapa la I con el dedo, si le están pidiendo intensidad, usted tapa el dedo, usted tapa ese triangulito con el dedo, tapa la I y le queda voltaje sobre resistencia. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo ahorita? Hagan el ensayo ustedes ahí. Yo le pido resistencia, tapen la R, verá que le queda bien la fórmula B sobre I. ¿La ven o no la ven? Si le pido voltaje, usted tapan la B y abajo le queda R por I. Entonces le va saliendo la fórmula de una vez. Es para que ustedes sepan cómo se maneja lo de la ley de Ohm. Entonces, ¿hay preguntas? Díganme si hay preguntas porque esto ya comienza la parte matemática. ¿Sí o no? Salgamos un momentico aquí. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces, comencemos con... La tengo preguntita a ver si me han entendido. Listo, venga a ver. Ortiz, ¿está por ahí? ¿Sí? Ortiz. ¿Cómo, profe? ¿Sí está Dígame. Ortiz? Señor. Ortiz, si yo le pidiera resistencia a usted utilizando la ley de Ohm, ¿cuál sería la fórmula? Resistencia utilizando la ley de Ohm. ¿La miró? Sí. Resistencia, pero yo la copio aquí. Listo. Ahí le di pista. Bueno, ¿cuál sería? Hagan el triangulito ahí rapidito en su... Hagan el triángulo rápido ahí en su cuaderno, en una parte que tengan. Es un triángulo, en la parte de arriba va voltaje y en la parte de abajo va resistencia e intensidad. Háganlo ahí y jugamos a ese momentico a ver. ¿Cuál es la fórmula de la resistencia? Ortiz. No sé, profe. Espera. ¿Ah? ¿No saben? No, señor. Bueno, póngale cuidado. Lo primero que usted tiene que hacer es, venga a ver si alcanza a verse por aquí, ¿dónde está? Venga a ver, ¿dónde está? Ah, está por acá, por este lado. Hagan ese cuadrito, ya. ¿Ya? Todos. Voltaje, así, hagan ese triángulo que está ahí. ¿Lo hicieron? Rapidito, en una servilleta donde lo tengan. Vamos a jugar aquí un momentico a ver. Sí, ya. ¿Ya todos? Listo, profe. Bueno, espero que Sí, todos lo señor. tengan ahí, tómenle foto, como sea. Bueno, listo. Vamos a jugar a ver. Yo pregunto a ver fórmula rapidito. Bueno, comencemos con Ortiz. A ver, Ortiz. Espere, vuelve y muéstralo, profe, vuelve y muéstralo. Espere, calmado. Listo, ahí está. Espere. Arriba voltaje, después va Voltaje. intensidad y después va resistencia. ¿Ya? Es fácil. Ya, hágale. Bueno, vamos a jugar un poquito. Ortiz, ¿listo? Le voy a pedir intensidad. Con el dedo, dígame la fórmula de intensidad de corriente. Entonces, con el dedo, para encontrar intensidad de corriente, con el dedo tápela ahí. ¿Ya la tapó? Ortiz. Sí, señor, ya. Bueno, ¿y qué le quedó destapado? Pues la B y la R La B y la resistencia, ¿no? Voltaje y resistencia. Entonces, ¿usted qué hace? Sí, Si señor. yo le pido intensidad, usted dice I igual, y como le quedaron las dos arriba, vean, voltaje quedó destapado arriba, ¿sí no? Sí. Y está dividido por R. Entonces, intensidad es igual a ¿qué? La resistencia. ¿A qué? La resistencia. No, ¿a qué es igual voltaje? Tanto por tanto. ¿Qué quedaron destapadas? Quedaron dos magnitudes destapadas. ¿Cuáles fueron las dos que quedaron destapadas? Resistencia y voltaje.
Pero ¿cuál quedó abajo y cuál quedó arriba? Según el triángulo. ¿Ah? Pues arriba que voltaje y abajo que resistencia. Bueno, entonces usted dice intensidad de corriente es igual a voltaje sobre dividido la resistencia. Entonces lo que queda arriba usted lo divide de una vez. ¿Sí? Entonces le queda intensidad de corriente igual a voltaje sobre resistencia. ¿Me entendió más o menos cómo es? Sí, sí, señor. Bueno, miremos otro. Miremos a Leiva. ¿Leiva está por ahí? Leiva. Señor. Listo, Leiva. Pregunta para usted, Leiva. Uy, qué ¿Listo? vainas. Miremos la fórmula de la resistencia. Con el dedo tape la R. En el triángulo que la acabaron de dibujar. Pero, profe, que no estoy listo. ¿No hizo el triángulo? Pues, voltaje sobre resistencia y Mira, ahí está, intensidad, ¿no? se lo estoy mostrando ahí. Véalo.